bienvenidos una vez más. Quería compartir con ustedes un versículo que está en el libro de Efesios 5, 15 y 16. Esta versión NBI dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Esto lo decía el apóstol Pablo a los Efesios, pero se aplica para el día de hoy. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, los días son malos realmente, y el tiempo nos hace muchas veces correr y desenfocarnos de las prioridades y de aprovechar bien el tiempo. Aprovechen, dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días realmente son malos. Pablo advierte a la iglesia sobre los malos tiempos y sobre aprovechar las oportunidades al máximo. Muchas veces no es fácil porque nos enfocamos tal vez en algo y terminamos corriendo detrás de otras cosas y nos dimos cuenta que aquello que queríamos hacer por ahí lo dejamos de lado y terminamos haciendo todo lo contrario, y como seres humanos somos así, muchas veces cambiantes, no somos perseverantes, nos ponemos un objetivo y nos cuesta, o tal vez necesitamos esa exhortación permanente a ser perseverantes y a mantenernos aprovechando el tiempo y siendo constantes en lo que nos enfocamos. A los israelitas también les pasaba lo mismo. Nos cuenta el libro de Ageo, este profeta que está después de Sofonías, un libro muy cortito. El libro de Ageo tiene una sola hoja y es una exhortación de Dios a su pueblo. Vemos en este libro que a los israelitas Dios los tuvo que exhortar a través del profeta Ageo, porque ellos se habían ido a Babilonia como esclavos, y luego a través de un decreto del rey Ciro habían tenido la oportunidad de volver a Jerusalén para reconstruir la ciudad. Habían tenido esa bendición de que Dios utilizara un rey no judío para bendecirlos, para permitirles volver a su casa. Pero tenían una misión los israelitas, tenían que reconstruir el templo. Pero dice que una vez que llegaron a su casa, a su tierra, después de tantos años de cautiverio donde no la habían pasado bien, y ellos lamentaban no estar en su tierra, pero dice que cuando vuelven a su tierra ya se les había pasado un poquito ese amor por la casa de Dios, por las cosas de Dios. Entonces el profeta Ageo los tiene que exhortar. Dice Ageo 1:5, así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que está mi casa en ruinas? Y vuelve a decirles: reflexionen sobre su proceder. Otra versión dice: mediten en sus caminos. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por un saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Nuevamente, reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. El Señor tiene que exhortar a los israelitas y les tiene que decir: ustedes volvieron a este lugar, yo permití que volvieran para que reconstruyeran mi casa. Y una vez que estaban allí, una vez que tenían que comenzar la tarea, dice que empezaron a reconstruir sus propias casas. Empezaron a darse cuenta que estaba mejor quedarse en sus casas, acondicionarlas, ponerlas cómodas, pero no era esa la misión por la cual ellos habían vuelto, sino que Dios les había dado una tarea, que era reconstruir la casa de Dios. Esa era la tarea que tenían los israelitas que habían vuelto del cautiverio.
Sin embargo, ellos empezaron a cometer algunos errores, que muchas veces son nuestros errores. El poner en primer lugar su propia comodidad. Dice que Dios les tiene que decir, es tiempo, el versículo 4, ¿acaso es el momento apropiado? Dios les tiene que decir, ¿realmente se dan cuenta? ¿Es momento para que ustedes se pongan a ver su propia casa? Ponerla cómoda, ponerle buenos muebles tal vez, o es tiempo de que estés tan enfocado en tus propias cosas. ¿No tenías una tarea que hacer? ¿No viniste para hacer algo que yo te había pedido? Dice que los israelitas se empezaron a desenfocar de esa tarea. Empezaron a llenarse de sus propias tareas, de sus propias ocupaciones, y se olvidaron de aquello que Dios les había encomendado. Después dice que empezaron a cuestionar la tarea, porque en el versículo 2 dice, así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para reconstruir la casa de Dios. Ya directamente el pueblo empezó a cuestionar la voz de Dios. Empezó a decir, bueno, pero tal vez quizá no sea el momento, tal vez Dios se equivocó y por ahí no es el momento ahora de empezar a reconstruir la casa de Dios, sino que Dios habrá querido decir, no, Dios tenía una tarea para ellos y comenzaron a cuestionarla. Dios les pregunta, ¿ustedes dicen que no es tiempo todavía? Allí los israelitas comienzan a darle la espalda a Dios. Pero al final de esta exhortación, Ageo les está diciendo, es verdad que ustedes no están viendo frutos de su trabajo, porque les hace reflexionar, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco, comen, pero no quedan satisfechos. Es decir, les está diciendo el profeta, ¿no se dan cuenta que todo lo que hacen es estéril, es infructuoso? ¿No se dan cuenta que el haberle dado la espalda a Dios hace que sus tareas, sus esfuerzos sean todos en vano? Porque dice, se esfuerzan, pero no consiguen nada. Se esfuerzan, sí, realmente trabajan, pero dice, el sueldo se les va como por un saco roto. O sea que todo lo que ellos estaban queriendo acumular en lo personal, lo estaban desperdiciando, lo estaban perdiendo. ¿Cuál era el resultado de haberles dado la espalda a Dios y de haber puesto la prioridad en ellos mismos en vez de cumplir la tarea para la cual habían sido llamados? Al final de la exhortación, el profeta Ageo los llama a reflexionar. Les dice en el versículo 9, ustedes esperan mucho, pero cosechan poco, y lo que almacenan en su casa, dice Dios, yo lo disipo de un soplo, porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Esta versión está diciendo, ustedes están dándole prioridad a sus propios intereses, pero no a los míos. Hay otra versión que dice, mi casa está desierta, y cada uno corre a su propia casa. ¿Cómo se habían dado vuelta las prioridades? Por eso Pablo una vez más nos tiene que decir, aprovechen el tiempo. ¿Y qué es aprovechar el tiempo? Hacer las cosas enfocado. No está mal ocuparnos de nuestras cosas. Es más, Dios quiere que nos vaya bien, que seamos exitosos, prósperos, bendecidos, pero no nos desenfoquemos. Si hemos recibido una tarea, si hemos recibido un llamado de Dios, no nos desenfoquemos. Las consecuencias por las cuales Dios tuvo que llamarles la atención al pueblo era por su propia negligencia, era por haberle dado la espalda a Dios. Por eso Dios les tiene que decir a través del profeta, piensen en lo que están haciendo, mediten en sus caminos. Otra vez les digo, mediten. Dios les muestra que todo el esfuerzo humano, individual, es inútil, es en vano, si uno se aparta de aquel que es el dador de todas las cosas. Por eso el darle la espalda a Dios hizo que el pueblo empiece a cuestionar. No, pero si no nos está yendo para nada bien, es más, estamos peor que antes, decían los israelitas. Entonces tuvieron que meditar en lo que habían dejado de hacer.
Es más, tuvieron que replantearse que no estaban haciendo aquello para lo cual habían sido llamados. Termina el capítulo 1 diciendo que volvieron a reconstruir, empezaron a trabajar en la casa de su Dios, dice el versículo 14, dice que allí tomaron conciencia de que tenían que poner manos a la obra, que realmente el estar apartados de Dios, dándoles la espalda, no les había traído frutos. Es más, las consecuencias eran muy malas, porque la casa de Dios para la cual estaban llamados a edificar estaba desierta. Cada uno estaba edificando su propia casa, pero no tenían esa visión, no tenían ese ánimo de hacer aquella tarea para la cual Dios los llamó. Dios le muestra al pueblo que si se desenfocaba, todo el esfuerzo iba a ser inútil y que era hora de volver a Dios. El estar ocupado en sus asuntos trae bendición. La casa de Dios estaba desierta, pero las otras casas estaban florecientes, estaban cómodas, pero eso no era lo que Dios quería para el pueblo, no era el tiempo para edificar sus propias casas. Por eso Pablo dice, aprovechen el tiempo, sean sabios. ¿Qué es lo que el Señor te está llamando a hacer? Estamos llamados a edificar la casa de Dios, sus asuntos, tal vez no con ladrillos, con cemento, con cal, pero el estar en los asuntos, en las cosas de Dios. Dice Gálatas 6:7, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. ¿En qué nos estamos enfocando? ¿Qué estamos sembrando? ¿Y cómo están nuestras prioridades? Que esta pueda ser tu reflexión en esta tarde. Que la casa de Dios no esté desierta. Que la casa de Dios esté llena de hijos que quieran agradarle a Él. Y que si recibimos un llamado de parte de Dios, no seamos como tal vez los israelitas, los cuales fueron rebeldes, que les dieron la espalda a Dios y que Dios los tuvo que exhortar y llamarles la atención, tal vez con momentos muy difíciles que ninguno quiere pasar. Por eso te aliento en esta tarde a que esta reflexión sea de bendición para tu vida, para poder aprovechar bien el tiempo en las cosas de Dios. Que Dios te bendiga.